Y si sin saberlo, ¿has aceptado alguna idea que causa demencia y te apartan de Dios? Santa Teresa lo denunció con dolor. Hay frases suaves que adormecen la conciencia, justifican el pecado y te separan de Dios sin que lo notes. ¿Estás seguro de que tú no repites alguna de ellas? Santa Teresa de Jesús no solo hablaba del demonio como tentador, sino como maestro del autoengaño espiritual. Ella denunció con firmeza que hay ideas que parecen piadosas, frases que suenan a fe, pero que en realidad corrompen la conciencia, adormecen el alma y con el tiempo conducen a una verdadera demencia. Sí, una pérdida de juicio que comienza en el espíritu y puede manifestarse también en la vida entera. Lo más grave es que ese extravío no se nota al principio. El alma cree que camina con Dios, pero en realidad se está alejando de Él paso a paso. Frases como, Dios me ama tal como soy, si me da paz es de Dios, yo me confieso directo con Él, no siempre son inspiradas por el cielo. Algunas nacen del error, del orgullo o incluso de una tentación disfrazada. Quédate hasta el final y escucha cada bloque con atención, porque solo entendiendo cada una de estas ideas podrás reconocer si han echado raíces en ti y cómo cortar esa semilla antes de que destruya tu alma. Antes de comenzar, detente un instante. Dale like si deseas claridad espiritual para no apartarte de Dios. Y suscríbete si anhelas vivir con lucidez, discernimiento y salvación. Santa Teresa de Jesús hablaba con claridad de una enfermedad del alma que no se ve a simple vista. No deja marcas físicas, no altera la voz, ni produce temblores, pero corroe por dentro como una lepra invisible. Ella la llamaba ciega soberbia o tiniebla del alma. Y aunque en sus escritos no utilizó el término moderno demencia espiritual, su descripción coincide en lo esencial, una forma de extravío interior disfrazado de virtud. El alma se convence de que está bien, pero cada día piensa peor, discierne menos y se aleja más de Dios. Esta demencia no es producto del intelecto ni una simple ignorancia doctrinal. Es algo mucho más peligroso, una deformación progresiva del juicio espiritual. El alma, al abrazar ciertas ideas erróneas, empiezan a justificar el pecado, a suavizar la verdad, a llamar bueno a lo que antes reconocía como mal. Ya no siente necesidad de confesión, pierde el hambre de oración profunda y, sobre todo, cree que no necesita cambiar. Aquí está el corazón de esta enfermedad. El alma pierde la capacidad de corregirse. Cree que lo que hace está bien. Cree que su estado interior es suficiente. Y si alguien le advierte, se defiende con frases piadosas, que en realidad son falsificaciones de la verdad. Santa Teresa detectó esta enfermedad especialmente entre quienes llevaban una vida devota, pero sin profundidad. Decía, algunas almas andan por buenos caminos y parece que ya han llegado, pero no están sino dormidas, en una quietud que no es de Dios. Es decir, confunden la calma interior con la paz divina, cuando en realidad puede ser simplemente comodidad, autosatisfacción o incluso una trampa del enemigo espiritual. Este estado de engaño puede durar años. La persona va a misa, reza, pero no se transforma. Su corazón está igual o peor, y no lo ve. ¿Por qué lo llamamos demencia espiritual? Porque, como en la demencia física, el alma pierde la memoria de quién es, se desorienta respecto al camino y comienza a vivir en un mundo deformado. Olvida lo que Dios le ha pedido, lo que le ha mostrado, lo que ha vivido en la verdad. Y al igual que el enfermo que niega que está enfermo, el alma afectada por esta demencia niega que algo le falte. Peor aún, se burla de quienes sí sienten la urgencia de convertirse, como si estuvieran exagerando. La ceguera se vuelve agresiva. Santa Teresa también advierte que esta enfermedad no se cura sola. Requiere un acto doloroso de luz. El alma debe ser confrontada. A veces es una palabra de un confesor, una lectura que sacude
un retiro, una pérdida, una noche oscura, algo que interrumpe el falso bienestar y revela que aquello que parecía fe, en realidad era una ilusión cómoda. En sus escritos, ella dice: el alma se queda tan satisfecha con su poco bien que no ve cuán lejos está del verdadero fuego. Y también, el demonio le da a gustar cosas dulces para que no desee lo más alto. Aquí está el peligro. La demencia espiritual no se presenta como un rechazo a Dios, sino como una forma falsa de fidelidad. La persona se convence de que lo hace todo bien. Piensa: yo creo en Dios, yo no hago mal a nadie, yo tengo paz. Pero esa paz no viene del Espíritu Santo, sino de una conciencia anestesiada. Santa Teresa explica que el alma engañada puede orar, pero no escucha. Puede leer, pero no se deja tocar. Puede llorar, pero no se convierte. Todo lo convierte en justificación, incluso el dolor. Uno de los signos más alarmantes que ella describe es cuando el alma comienza a resistir la corrección. Ya no acepta que alguien le diga que puede estar equivocada. Ya no se deja iluminar por los evangelios. Solo busca mensajes que confirmen su postura. Y cuando escucha una predicación fuerte, siente que eso es para otros. Aquí la demencia se vuelve estructural. El alma ha blindado su error con una coraza religiosa. Ya no se equivoca por debilidad, sino por convicción deformada. Cree que tiene razón, y en ese estado no clama por ayuda. Santa Teresa no escribió sobre esto como teoría, ella lo vivió. Durante años experimentó una vida interior tibia, convencida de que todo iba bien. Solo cuando Dios la confrontó con una imagen de Cristo llagado y la conciencia de su tibieza, comprendió que había estado dormida en la mentira. Desde entonces, dedicó gran parte de su obra a desenmascarar estos estados falsos de alma, a advertir que no todo consuelo viene de Dios, que no toda tranquilidad es santa, que no toda fe es verdadera. ¿Y cómo comienza esta enfermedad? No con grandes pecados, sino con ideas suaves, aceptadas poco a poco, sin discernimiento. El alma dice: si esto me da paz, es de Dios. Dios me acepta como soy, no necesito confesión. Y así, sin ruido, el eje de la vida espiritual deja de ser Dios y pasa a ser el propio yo. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me acomoda. Y así comienza el extravío. Este primer bloque no busca asustar, sino despertar. Si alguna de estas descripciones te resulta familiar, no te condenes, pero tampoco te excuses. Santa Teresa nunca condenó al alma que está dormida. Lo que condenó fue la soberbia de quien se niega a despertar. Ella misma decía: Dios no se cansa de perdonar, pero nosotros sí nos cansamos de volver. La demencia espiritual puede detenerse, puede revertirse, pero solo si el alma admite que está caminando a oscuras y clama por la luz. A continuación, veremos cómo esta enfermedad se manifiesta en 7 ideas específicas. Algunas están tan difundidas hoy que es probable que tú mismo las hayas repetido sin saber su origen. Pero no te preocupes. El fin de esta advertencia no es juzgarte, sino mostrarte un espejo, porque el primer paso para recuperar la claridad es mirar el rostro que tienes ahora y reconocer si la luz que te guía viene realmente de Dios. Santa Teresa de Jesús fue una maestra en detectar las trampas sutiles del alma. Ella sabía que el mayor peligro no es caer en el pecado visible, sino quedarse dormido espiritualmente sin saberlo. No es el alma que lucha lo que más le preocupaba, sino el alma que se ha instalado en una supuesta paz, que ya no siente necesidad de conversión, que cree que avanza cuando en realidad está detenida o incluso retrocediendo. Este estado de adormecimiento interior tiene señales, pero no siempre son reconocidas. Una de las más comunes es la falsa seguridad. La persona reza, escucha la palabra, realiza prácticas devotas,
pero todo sin transformación. Su vida interior no crece, su carácter no cambia, su relación con Dios se vuelve mecánica. Sin embargo, cree que está bien porque sigue cumpliendo lo básico. Esa es la primera señal del sueño espiritual, la sustitución de la comunión real con Dios por hábitos exteriores sin fuego. Santa Teresa lo expresaba así: una alma tibia está en peligro porque cree que no lo está. Aquí la enfermedad se esconde bajo una capa de devoción. El alma duerme mientras su conciencia se debilita, sus juicios se deforman y sus motivaciones se oscurecen. Ya no se pregunta, ¿estoy amando más a Dios? Sino simplemente, ¿estoy cumpliendo? Pero Dios no nos creó para cumplir, sino para arder. Otra señal de que el alma está dormida es la resistencia interior al silencio profundo. Cuando una persona ha dejado de examinarse con sinceridad, empieza a temer el recogimiento. Prefiere la devoción ruidosa, las palabras que la entretienen, las oraciones memorizadas, pero cuando se le propone el silencio, la adoración, la contemplación, algo se incomoda dentro de ella. No soporta estar cara a cara con la verdad, porque teme descubrir que ha perdido el fuego del primer amor. Santa Teresa insistía en que una señal de alma viva es el deseo ardiente de Dios, incluso cuando hay sequedad. También hay otro signo peligroso: el apego a ciertas emociones religiosas como si fueran garantía de fe. El alma cree que si siente algo bonito durante la oración es que está bien, pero si no siente nada, duda. Esto es un engaño muy frecuente, porque Dios no siempre da consuelos sensibles. De hecho, muchas veces permite la aridez para purificarnos. El alma dormida, sin embargo, se guía por sensaciones, y si ya no siente paz, cree que Dios se ha alejado. Cuando en realidad, muchas veces es el alma la que se ha encerrado en su propio mundo. La consecuencia de este sueño es grave. El alma pierde el sentido de pecado. Ya no le impacta la cruz, ya no le duele su indiferencia, ya no se examina con honestidad. Comienza a relativizar lo que antes consideraba serio. Se permite cosas que antes rechazaba. Y si alguien le corrige, responde con frases como «Dios me entiende, no hay que ser tan exagerado, todos cometemos errores». Lo que antes era una herida clara, ahora se convierte en una costumbre tolerada. Santa Teresa veía en esto una obra del demonio, no una posesión, sino una seducción lenta. Decía: el demonio no siempre viene con espanto, muchas veces viene como viento suave que adormece el alma. Es decir, el alma se duerme porque ha sido mecida por ideas dulces, cómodas, aparentemente inocentes. No se despierta bruscamente, se duerme como quien va cerrando los ojos poco a poco, convencido de que está en paz. ¿Y qué ocurre cuando un alma permanece en ese estado durante años? Se endurece. Ya no se deja tocar por la palabra. Ya no le dicen nada las lágrimas de otros. Ya no se conmueve ante el sufrimiento. Vive una fe funcional, sin pasión, sin hambre de santidad. Y lo más trágico, ya no percibe que algo le falta. Santa Teresa describía esta condición como una prisión sin barrotes. El alma no está encadenada por fuera, pero ha perdido la libertad interior para ir hacia Dios. Esta prisión interior suele estar decorada con buenos recuerdos. Cuando hice aquel retiro, cuando sentí la presencia de Dios, cuando lloré en aquella confesión. El alma dormida se alimenta del pasado, porque en el presente ya no experimenta la misma vida, pero no lo reconoce. Vive de memorias, no de fuego. Santa Teresa advertía: no basta con haber ardido un día. Si no se alimenta el fuego, se apaga. Dormir no es solo no moverse, es también vivir del recuerdo de que alguna vez se caminó. Otro síntoma inquietante es que el alma dormida empieza a acomodar la verdad a su propia medida. Ya no busca la voluntad de Dios, sino que espera que Dios bendiga su voluntad. Ya no pregunta: ¿qué quieres de mí, Señor?, sino que afirma:
esto me hace bien, debe ser de Dios. Este cambio de postura interior es muy sutil, pero radical. El alma ya no se deja guiar, sino que quiere ser guiada según sus deseos. Aquí comienza el dominio del ego disfrazado de espiritualidad. ¿Qué despierta a un alma dormida? A veces, una sacudida fuerte, una pérdida, una traición, una crisis. Otras veces, una palabra inesperada, una homilía, una lectura. Pero lo más frecuente es que el alma comience a sentirse incómoda en su estado, aunque no sepa por qué. Como si algo dentro de ella le gritara, esto no es todo. Esa incomodidad puede ser gracia, es el inicio del despertar. Santa Teresa decía que el alma que quiere salir del engaño debe comenzar por pedir luz con sinceridad. Luz para verse como realmente está. Luz para dejar de justificarse. Luz para abrazar la verdad aunque duela. Esa súplica humilde es la llave que abre la prisión, porque Dios nunca niega la luz a quien clama con el corazón contrito. Ahora que hemos comprendido cómo opera el sueño espiritual, es momento de identificar sus causas más comunes. En los próximos 7 bloques, veremos 7 ideas concretas, aparentemente inofensivas, que Santa Teresa denunció como causa directa de esta demencia. Ideas que muchos repiten hoy sin saber que, lejos de acercarlos a Dios, los están alejando silenciosamente de Él. De todas las ideas que adormecen el alma, esta es quizá la más seductora. Si me da paz, es de Dios. A primera vista parece lógica, incluso espiritual. ¿Acaso Dios no es el Dios de la paz? ¿No nos prometió Jesús una paz que el mundo no puede dar? Sin embargo, Santa Teresa de Jesús advierte con fuerza que esta frase, mal entendida, puede convertirse en una trampa mortal. Porque no toda paz proviene del cielo. Algunas pacificaciones interiores vienen del enemigo, otras del ego, otras simplemente del deseo de evitar el sufrimiento. Para Santa Teresa, la verdadera paz de Dios nunca es evasiva ni superficial. Es una paz que atraviesa el alma con verdad, que produce humildad, que invita al sacrificio y que transforma la vida. En cambio, la falsa paz es ligera, inmediata, cómoda. No toca el fondo del alma, pero da la ilusión de que todo está en orden. Es como un sedante espiritual, calma sin curar. Y eso es lo más peligroso, porque el alma cree que está bien y por tanto no busca cambiar. Muchas almas sinceras se han extraviado siguiendo únicamente lo que les da paz. Pero esa paz puede ser simplemente ausencia de conflicto, no presencia de Dios. Puede ser el alivio que da a evitar una decisión difícil o la tranquilidad que viene de justificar una conducta. El alma, en lugar de preguntar ¿qué quiere Dios?, pregunta ¿esto me hace sentir bien? Así, la conciencia deja de ser iluminada por la verdad y empieza a ser gobernada por el confort emocional. Santa Teresa escribió que el demonio sabe darnos contentos falsos para que no busquemos los verdaderos. Decía que el alma puede entrar en un estado de quietud aparente, donde todo le parece estar en paz. Pero esa paz no proviene de Dios, sino del autoengaño. Y cuando alguien le dice la verdad, se incomoda, se resiste y dice, eso no me da paz. Pero la verdad no siempre da paz al principio. Muchas veces hiere primero para sanar después, como un bisturí espiritual. La paz que viene de Dios nunca justifica el pecado, nunca invita a la mediocridad, nunca adormece el deseo de santidad. Por eso, cuando alguien dice, esta decisión me da paz, pero esa decisión implica romper un compromiso, alejarse de la oración o justificar una falta, hay que dudar seriamente de esa paz. Puede ser simplemente el alma queriendo evitar el dolor de confrontarse. Y eso, en lugar de gracia, es parálisis interior. Un ejemplo claro lo vivió la propia Teresa. En uno de sus momentos de lucha, sentía una profunda tranquilidad cuando dejaba la oración mental. Decía que se sentía más liviana, más libre,
pero después reconoció que esa paz venía de la carne, no del espíritu. Era la comodidad de no luchar, la tranquilidad de ceder, y comprendió que esa sensación era precisamente una señal de alarma. Estaba huyendo del camino estrecho. Solo cuando volvió a la oración, con esfuerzo, sintió la paz verdadera, no la que alivia, sino la que purifica. Este error también afecta al discernimiento vocacional y moral. Muchos dicen, esto me da paz, así que debe ser lo correcto. Pero Santa Teresa enseña que el discernimiento no se basa en sentimientos, sino en la conformidad con la voluntad de Dios revelada. Lo que da paz al ego puede ser veneno para el alma, y lo que inquieta al principio puede ser la puerta hacia una conversión profunda. Por eso, el termómetro no puede ser cómo me siento, sino qué dice Dios. Otro efecto devastador de esta idea es que bloquea el arrepentimiento. Cuando alguien vive en pecado, pero dice, estoy en paz con mi conciencia, se encierra en una cárcel sin barrotes. Ya no escucha advertencias, no se deja corregir, no se examina. La falsa paz se convierte en un escudo contra la verdad. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es romper esa ilusión. Santa Teresa dice que la tibieza del alma es más peligrosa que muchas caídas, porque da la apariencia de equilibrio cuando en realidad es un profundo estancamiento. La verdadera paz, la que viene del cielo, no anestesia, despierta, no evade el dolor, lo atraviesa con sentido, no confirma el ego, lo quiebra con amor y sobre todo no se opone a la cruz. Si una decisión me aleja de la cruz, pero me da paz, probablemente no es de Dios, porque la paz de Cristo siempre contiene un misterio de entrega, y ese misterio incomoda al alma que quiere comodidad. Santa Teresa advertía, no todo lo que brilla es luz, ni todo consuelo es de Dios. A veces el demonio disfraza de paz lo que es estancamiento, y de libertad lo que es fuga. Por eso, enseñaba a desconfiar de la paz inmediata y buscar más bien los frutos que esa paz produce. Te lleva a la humildad, a la obediencia, a la caridad, a la verdad. Si no hay fruto verdadero, la paz es humo. Esta idea también afecta el modo en que enfrentamos los mandatos difíciles del Evangelio. Amar al enemigo, perdonar 70 veces 7, renunciar a uno mismo, dar sin esperar. No siempre da paz al principio. Puede dar lucha, incomodidad, incluso miedo. Pero esa lucha es santa, porque el alma está siendo confrontada y si persevera, encontrará al final la paz auténtica, la que no depende de emociones, sino de fidelidad. Hay que enseñar al alma a distinguir entre una paz que viene del espíritu y una paz que viene del capricho. La primera forma santos, la segunda forma almas cómodas, estancadas, que no se atreven a crecer. Santa Teresa decía, mucho daño hace pensar que todo lo que trae suavidad es del cielo. Muchas veces lo más áspero es lo más divino. Lo divino no siempre se siente bien, pero siempre salva. Al creer que todo lo que da paz es de Dios, se abre la puerta a justificar decisiones erradas, a evitar el arrepentimiento, a cerrar el oído a la corrección. Esta idea ha hecho más daño de lo que parece, porque ha seducido a muchos que empezaron bien, pero se detuvieron cuando el camino se volvió estrecho. Buscaron una paz más cómoda, y al hacerlo, cambiaron la verdad por el consuelo. Este es el primer rostro de la demencia espiritual, una conciencia que ha confundido el consuelo emocional con la voz de Dios. El alma deja de discernir y comienza a seguir lo que se siente bien, porque no se trata solo de ignorancia, sino de una autosuficiencia disfrazada de fe. El alma cree que basta con su creencia personal, con su oración interior, con su propia interpretación del Evangelio. Pero Santa Teresa sabía por experiencia que el alma sin iglesia se vuelve presa fácil del engaño, porque ya no tiene pastores, ni sacramentos, ni doctrina que la corrija. La iglesia,
con sus luces y sus sombras, sigue siendo la esposa de Cristo. Y si algo la incomoda, lo descarta como si fuera del enemigo, cuando a veces es la propia voz del cielo llamando a despertar. En el siguiente bloque, veremos otra idea igual de difundida y destructiva: la creencia de que tener fe basta y que la iglesia ya no es necesaria. Santa Teresa advirtió que este pensamiento lleva al alma a la autosuficiencia y luego al abismo. Entre las ideas más extendidas en nuestro tiempo está esta afirmación: con tener fe no necesito la iglesia. A simple vista, puede parecer una declaración de espiritualidad personal, incluso una forma sincera de relación directa con Dios. Sin embargo, Santa Teresa de Jesús habría encendido todas las alarmas ante semejante pensamiento. Para ella, separarse de la iglesia era alejarse del cuerpo de Cristo. Y sin ese cuerpo, el alma queda expuesta, desnutrida y sin defensa. Este tipo de afirmación es uno de los síntomas más profundos de la demencia espiritual. Santa Teresa, que conoció muchos errores en su tiempo, jamás pensó que la solución era alejarse. Al contrario, buscó dentro de la iglesia la reforma, porque fuera de ella todo carisma se desvirtúa, toda verdad se fragmenta y toda fe se vuelve vulnerable al ego. Cuando alguien afirma que no necesita la iglesia, suele basarse en heridas personales, escándalos o decepciones. Y es verdad que los pecados de sus miembros hieren, pero eso no cambia su naturaleza. El hecho de que algunos sacerdotes hayan fallado o que ciertas estructuras humanas sean imperfectas no anula la presencia viva de Cristo en su iglesia. Como decía Santa Teresa, aunque todos me abandonen, no dejaré la obediencia que me une a la Santa Madre Iglesia. Más aún, Teresa comprendía que la fe no es una experiencia aislada, sino una comunión. Dios no quiso salvarnos como individuos aislados, sino como miembros de un cuerpo. En sus fundaciones, ella insistía en que toda experiencia espiritual debía pasar por el discernimiento de la Iglesia. Nunca aceptaba visiones, revelaciones o impulsos interiores que se apartaran de la doctrina. Sabía que incluso los sentimientos más sublimes pueden provenir de la imaginación o del enemigo. Por eso buscaba la confirmación de teólogos y confesores fieles. No porque desconfiara de su experiencia, sino porque confiaba más en la Iglesia que en sí misma. Este error, creer que basta con tener fe, lleva a una fe solitaria, sin sacramentos, sin corrección fraterna, sin cuerpo. Es una fe que se vuelve a medida del alma, que nunca es confrontada ni purificada. Poco a poco, esa fe pierde fuerza, pierde contenido, se vuelve genérica. Ya no se proclama a Cristo crucificado, sino a un Dios abstracto, sin rostro, sin exigencias. La demencia espiritual se afianza. El alma cree que camina en la luz, pero ha roto con la fuente que la alimenta. Santa Teresa sabía que la Iglesia no es un añadido, sino una necesidad vital. La Eucaristía, la confesión, la comunión de los santos, la predicación, todo eso es parte del alimento del alma. Y quien lo rechaza, aunque diga que tiene fe, está cortando la raíz de su propia vida espiritual. Ella decía: un alma sin confesión es como un campo sin agua. Puede parecer verde por un tiempo, pero acabará secándose. Además, quien vive su fe al margen de la Iglesia corre otro riesgo: hacer de sí mismo la medida de la verdad. Decide qué parte del Evangelio aceptar, qué mandamientos seguir, qué palabras de Jesús tomar en serio y cuáles relativizar. Ya no se deja enseñar, ya no se arrodilla ante un misterio mayor que él. Es el alma quien se convierte en juez, en magisterio, en ley. Y ahí comienza una deformación que puede durar años. Como en la demencia física, el alma ya no reconoce los rostros que le amaron, ni las voces que la formaron. Se encierra en su mundo, convencida de que basta con su fe. Santa Teresa amaba intensamente a la Iglesia, incluso cuando sufría incomprensión o críticas.
En una de sus cartas escribió: «Prefiero errar con la iglesia que acertar fuera de ella». ¿Por qué? Porque sabía que el Espíritu Santo no abandona a su esposa, que incluso en medio de crisis y caídas, la iglesia sigue siendo columna de la verdad. El alma que se separa, aunque tenga buena intención, queda sin escudo. Pronto empieza a abrazar doctrinas confusas, a justificar lo que antes rechazaba, a inventar su propia religión. El extravío está servido. Otro efecto devastador de esta idea es que el alma deja de experimentar la corrección y el consuelo de los hermanos. Ya no hay comunidad, ya no hay responsabilidad, ya no hay amor exigente. Solo queda una relación espiritual privada que se acomoda a los estados de ánimo. Cuando todo va bien, se dice que Dios la bendice. Cuando todo va mal, dice que es una prueba, pero nadie la acompaña. Nadie la llama al arrepentimiento. Nadie le recuerda que el camino del Evangelio pasa por la cruz y por la comunión. La demencia espiritual aquí se manifiesta como una desconexión progresiva del cuerpo de Cristo. Y como el miembro que se separa del cuerpo muere, el alma también empieza a marchitarse, aunque conserve ciertas emociones religiosas. Puede seguir rezando, incluso sintiendo consuelos, pero está sola. Y la soledad espiritual es terreno fértil para la confusión. Santa Teresa nos enseña que la fe verdadera siempre busca integrarse en el cuerpo. No hay humildad sin obediencia. No hay verdad sin comunión. No hay Cristo sin iglesia. Por eso, toda experiencia espiritual auténtica lleva al alma a amar más a la iglesia, no a despreciarla. A someterse más a su sabiduría, no a creerse por encima. A beber de sus fuentes, no a crear pozos propios. En el siguiente bloque, veremos una idea igualmente peligrosa: la creencia de que el amor de Dios no exige conversión, que Dios me ama tal como soy y no espera cambio alguno. Esta frase, repetida hasta el cansancio, ha adormecido miles de conciencias, pero Santa Teresa no tenía dudas. El verdadero amor siempre transforma. Dios me ama tal como soy. Es una frase que se repite con frecuencia, en canciones, en conversaciones espirituales, incluso en sermones, y en su raíz contiene una verdad. Dios nos ama no porque seamos perfectos, sino porque somos sus hijos. Sin embargo, la distorsión llega cuando a esta verdad se le añade el veneno silencioso de la complacencia. No tengo que cambiar. En ese momento, la frase deja de ser un consuelo para convertirse en un narcótico espiritual. Santa Teresa de Jesús nunca negó el amor de Dios. Al contrario, fue su tema central. Pero para ella, ese amor era una llama abrasadora, no una manta tibia. No era una excusa para quedarnos donde estamos, sino una fuerza que empuja al alma a transformarse. Decía: el amor verdadero no se queda quieto, quema, hiere, purifica, arranca todo lo que no es de Dios. Por eso, cuando alguien afirma que el amor de Dios no exige conversión, ha caído en una de las formas más sutiles de la demencia espiritual: confundir el amor con permisividad. Dios nos ama tal como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Su amor no es indiferente, es un amor exigente, comprometido, que desea vernos libres del pecado, de la mentira, del egoísmo, de todo lo que nos impide ser imagen viva de su Hijo. En cambio, cuando el alma se convence de que no tiene que cambiar, deja de escuchar al Espíritu. Ya no se examina, ya no se pregunta si está agradando a Dios, se acomoda. Este error es particularmente peligroso porque se disfraza de consuelo espiritual. La persona dice: Dios me ama, así que no importa si tengo este defecto, o si no oro, o si no he confesado hace años. Pero ese no es el amor que enseña el Evangelio. Jesús perdonaba, sí, pero siempre añadía una llamada a la conversión: vete y no peques más. No decía: sigue igual porque te amo como estás.
El amor que no transforma no es divino. Es sentimentalismo humano. Santa Teresa lo sabía bien. En su camino espiritual, experimentó la ternura de Dios muchas veces, pero también sintió cómo ese amor la urgía a dejar sus tibiezas, sus comodidades, sus apegos. Escribía: no me basta con saber que Dios me ama. Quiero amarlo yo también, y para eso debo cambiar. Sabía que el amor no correspondido se enfría, y que la mayor tristeza del alma es conformarse con un afecto sin entrega. La frase «Dios me ama tal como soy» puede hacer mucho daño cuando se convierte en excusa para no abandonar el pecado. Muchas almas han dejado de luchar, de confesarse, de corregirse, porque creen que el amor de Dios es absoluto e incondicional, en el sentido equivocado. Y aunque Dios no deja de amar, eso no significa que apruebe todo lo que hacemos. Amar no es consentir. Dios ama al pecador, pero nunca hace las paces con el pecado. Además, esta idea produce otro efecto nocivo. El alma pierde el sentido del crecimiento espiritual. Cree que ya no necesita avanzar, que su estado actual es suficiente, que no hay más que hacer, y eso mata todo deseo de santidad. Santa Teresa decía: una de las trampas del demonio es hacerte creer que ya estás bien, para que no busques más a Dios. La fe se convierte en una especie de lugar cómodo, sin lucha, sin esfuerzo, sin cruz. En la vida de Santa Teresa, el amor de Dios fue precisamente la causa de su cambio radical. Ella misma vivió años de tibieza, orando sin verdadera entrega, justificando sus amistades vanas, postergando la obediencia interior. Pero un día, al contemplar una imagen de Cristo azotado, sintió que ese amor le exigía un cambio total. No porque Dios la rechazara como era, sino porque ya no podía seguir amando a medias. Ese encuentro con el amor la despertó, y desde entonces, cada paso de su camino fue una respuesta: quiero amar como tú me amas. El alma que cree que no debe cambiar, se encierra en sí misma. Ya no se deja corregir por la palabra, ni por un confesor, ni por los acontecimientos. Todo lo interpreta como validación. Incluso el sufrimiento lo entiende como parte del plan, sin preguntarse si hay algo que Dios quiere purificar. Esta actitud es una forma avanzada de adormecimiento. La conciencia ya no distingue entre el amor real y la complacencia narcisista. Santa Teresa advierte que una de las pruebas de que el amor es verdadero es que nos duele fallarle a Dios. Cuando el alma se justifica diciendo «así soy» y Dios me acepta, ha dejado de dolerse por sus faltas. Ya no hay contrición, ya no hay lágrimas, solo hay autoindulto. Y el alma que no se duele no se convierte. Y la que no se convierte corre el riesgo de morir en su estado de indiferencia envuelta en frases dulces. La verdadera respuesta al amor de Dios no es la pasividad, sino la conversión. No es quedarse igual, sino dejarse transformar. Santa Teresa insistía: a más amor, más entrega, a más luz, más obediencia. No hay fuego que no consuma, no hay gracia que no exija. Y por eso, cuando escuchamos que Dios me ama tal como soy, debemos responder: sí, pero me llama a ser como Él. En tiempos donde esta idea se ha vuelto lema espiritual, es necesario recuperar la verdad que salva. Dios ama incondicionalmente, pero no nos salva incondicionalmente. Espera nuestra respuesta, quiere nuestro sí. Y si ese sí no se traduce en conversión, el amor queda estéril. No porque Dios lo retire, sino porque el alma lo neutraliza con su indiferencia. Este tipo de pensamiento ha causado mucho daño en generaciones enteras. Jóvenes que dejaron de confesarse porque Dios los ama igual. Adultos que dejaron la misa porque Dios está en todas partes. Consagrados que perdieron el fervor porque ya hacen suficiente. Todo en nombre del amor. Pero un amor mal entendido se convierte en una excusa para no arder.
La siguiente idea, igual de sutil y peligrosa: no soy tan malo como otros. Una comparación que parece inocente, pero que en realidad alimenta el orgullo espiritual más devastador. Santa Teresa no tuvo duda. Cuando el alma se compara para justificarse, deja de mirar a Cristo, y cuando deja de mirarlo, comienza a caer. De todas las trampas del alma, hay una que se camufla con facilidad bajo la apariencia de justicia: la comparación. No soy tan malo como otros. Es una frase que no parece ofensiva, incluso suena razonable. ¿Quién no ha pensado en algún momento que hay personas que hacen cosas peores? ¿Quién no ha buscado consuelo comparándose con quienes viven en el pecado abierto, en la indiferencia total, en la maldad explícita? Pero para Santa Teresa de Jesús, este pensamiento es una de las raíces más profundas del orgullo espiritual. Cuando el alma se compara con los demás para justificar su estado, ha dejado de mirar a Dios. Ha cambiado el criterio de la verdad por el consuelo de la mediocridad. En lugar de preguntarse si está creciendo en santidad, se pregunta si al menos no está cayendo tanto como otros. Este cambio sutil de enfoque es una señal inequívoca de que la conciencia comienza a deformarse. Santa Teresa decía que el alma verdaderamente humilde no se mide con otros, sino con la luz de Cristo. Solo quien contempla la perfección divina comprende su pequeñez. Solo quien se expone al fuego del amor verdadero reconoce cuánto le falta. En cambio, el alma que se compara con el prójimo busca excusas, no conversión. Y eso la vuelve estéril. Este pensamiento, no soy tan malo, tiene múltiples variantes. Al menos yo no robo. Nunca he matado a nadie. No soy como ese que abandonó a su familia. Yo rezo, aunque no sea perfecto. Cada una de estas frases tiene un fondo común: el deseo de autodefensa. El alma no quiere cambiar, pero tampoco quiere sentirse en falta. Entonces recurre a un recurso fácil: señalar al que está peor. Y así, en vez de crecer, se justifica. Santa Teresa veía en esto una obra clara del enemigo, porque el diablo no necesita llevar al alma al pecado grave de inmediato. Le basta con que deje de avanzar, y la comparación es una herramienta perfecta para detenerla. Si el alma se siente suficientemente buena, deja de esforzarse, pierde el fervor, pierde el hambre de Dios. Y ese estado, aunque no escandaloso, es una verdadera parálisis espiritual. Además, esta comparación suele ir acompañada de una mirada crítica sobre los demás. El alma no solo se justifica, sino que empieza a juzgar. Ve los errores ajenos con severidad, pero los propios con indulgencia. Pierde la compasión, pierde la mansedumbre. Santa Teresa lo denunciaba con fuerza: el alma que se cree mejor que otra ya ha caído, porque ese juicio interior es incompatible con la humildad evangélica. Jesús mismo lo ilustró en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba diciendo: «Gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres». Y por eso no fue justificado, porque su oración no brotaba del corazón contrito, sino del alma engreída. En cambio, el publicano, que se reconocía pecador y suplicaba misericordia, salió justificado, no por lo que había hecho, sino por cómo se había presentado ante Dios, sin máscaras. Santa Teresa insistía en que el verdadero crecimiento espiritual comienza cuando dejamos de mirar hacia los lados y comenzamos a mirar hacia adentro. Es fácil sentirse santo rodeado de pecadores visibles, pero la santidad no se mide por lo que evitamos, sino por lo que ofrecemos, no por la ausencia de escándalo, sino por la presencia de amor, de pureza, de entrega. Y quien se compara con los demás rara vez se pregunta cuánto ama realmente. Este tipo de pensamiento también bloquea la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu actúa con fuerza en el alma que se sabe débil, en la que se reconoce necesitada, en la que clama por conversión. Pero cuando el alma se justifica a sí misma, cierra la puerta a la gracia,
ya no suplica, ya no gime, ya no se rompe. Se considera aceptable, y la aceptabilidad es enemiga de la santidad. Santa Teresa escribía: el alma que se ve como buena ya ha dejado de avanzar, porque el amor no se detiene en mirar lo que ha hecho, sino en lo que aún debe hacer. Para ella, cada día era una oportunidad de amar más, de humillarse más, de servir más. Y cuando veía en sus monjas actitudes de comparación, las corregía con firmeza. No porque fueran malas personas, sino porque ese pensamiento puede contaminar toda la vida interior. También hay otro efecto devastador de esta idea: apaga la compunción. El alma deja de dolerse por sus pecados, porque se convence de que hay otros peores. Ya no siente la necesidad urgente de confesión, ni el deseo de reparación, ni el hambre de conversión. Y así, el pecado venial se vuelve costumbre. El defecto se vuelve identidad. La mediocridad se vuelve normal. Todo en nombre de una comparación que consuela, pero que esconde el verdadero estado del corazón. Santa Teresa comprendía que el amor de Dios no busca condenarnos, sino despertarnos. Pero ese despertar solo es posible cuando el alma se despoja de toda justificación y se presenta desnuda ante la verdad. Solo entonces puede escuchar la voz del Padre que llama: vuelve a mí con todo tu corazón. Y esa voz no entra en corazones que se creen mejores que otros, sino en corazones que saben que sin Dios nada pueden. La falsa comparación también lleva a un error doctrinal más profundo: la creencia de que Dios mide nuestra vida según una escala humana, como si lo importante fuera estar por encima del promedio. Pero Dios no mide como nosotros, no compara. Él ve el corazón, y a cada uno le pedirá cuentas según la gracia recibida, no según lo que hicieron los demás. Por eso, justificarse en relación a otros es una trampa, porque nadie será juzgado por lo que hizo el vecino, sino por lo que hizo con lo que Dios le dio. Santa Teresa nos llama a salir de esa lógica, a dejar de mirar alrededor para empezar a mirar a Cristo. Solo en Él encontramos el verdadero espejo. Solo en su rostro herido descubrimos quiénes somos. Solo en su cruz entendemos lo que significa el amor que no se compara, sino que se entrega. Ahora profundizaremos en otra idea que envenena el alma desde dentro: la creencia de que si sufro es porque Dios me castiga. Un pensamiento que confunde justicia con venganza y que deforma totalmente la pedagogía del sufrimiento en la vida espiritual. Santa Teresa lo enfrentó con valentía y lo transformó en camino de unión con Dios. El sufrimiento es uno de los grandes misterios de la vida espiritual. Todos lo experimentan en algún momento, pero no todos lo interpretan de la misma manera. Muchos, al enfrentarse con el dolor, se preguntan: ¿qué hice mal? Y otros, con más angustia aún, concluyen: Dios me está castigando. Esta idea tan extendida ha deformado la imagen de Dios en millones de almas. Santa Teresa de Jesús luchó con fuerza contra este pensamiento, porque sabía que confundir el sufrimiento con castigo es una trampa del enemigo que aleja del amor de Dios. Para Santa Teresa, el sufrimiento tenía sentido, pero nunca debía entenderse como venganza de Dios. Ella misma experimentó enfermedades prolongadas, persecuciones, incomprensiones, noches oscuras, sequedades espirituales, pero jamás dijo que Dios la castigaba. Al contrario, decía: quien más ama, más debe padecer, porque entendía que el sufrimiento, cuando se vive en fe, no es un castigo, sino un fuego purificador, una poda divina, una forma misteriosa de unión con Cristo. El problema de esta idea radica en que nace de una imagen distorsionada del Padre. Se piensa en Dios como un juez severo que espera el error para aplicar su corrección. Pero eso no es lo que revela el Evangelio. Jesús mostró un Padre que sale al encuentro del Hijo perdido, que abraza antes de hablar, que perdona antes de corregir. La pedagogía de Dios es misericordia, no represalia.
Y si permite el sufrimiento, no es para destruir, sino para purificar, para elevar, para despertar el alma del letargo espiritual. Santa Teresa decía que muchas veces el alma, cuando todo le va bien, se duerme, se acomoda, se vuelve tibia. Y entonces Dios, en su sabiduría, permite alguna cruz, no como castigo, sino como medicina. Y si el alma la acepta con humildad, esa cruz se convierte en escalera. Pero si la interpreta como castigo, el alma se amarga, se endurece y se aleja. Aquí comienza una forma sutil de demencia espiritual, la que confunde el rostro del Padre con el del verdugo. Muchos han dejado de orar cuando llegó el sufrimiento. Pensaron que Dios los había abandonado. Otros se alejaron de la iglesia, convencidos de que ya no eran dignos, de que habían sido castigados. Todo esto nace de una interpretación errónea del dolor. Santa Teresa lo vio muchas veces en sus hijas espirituales, y por eso insistía. No todo sufrimiento es castigo. A veces es prueba, a veces es preparación, a veces es respuesta de amor. Ella misma, en medio de sus enfermedades, repetía: que no me falte la cruz, si con ella me das más amor. Esta no es una visión masoquista, es una comprensión profunda de que el sufrimiento, cuando se vive con Cristo, se convierte en redención. Por eso, quien sufre no debe preguntarse: ¿qué hice para merecer esto?, sino: ¿qué quieres enseñarme, Señor, en medio de esta prueba? Pensar que el sufrimiento es castigo también lleva a otro error: la desesperación. El alma ya no se siente amada, cree que ha sido rechazada, y en ese estado ya no busca el consuelo de Dios, sino que se encierra en su dolor. Este aislamiento espiritual es terreno fértil para el enemigo, porque cuando el alma se siente abandonada por Dios, se vuelve vulnerable a la mentira, a la tristeza sin esperanza, al alejamiento silencioso. Santa Teresa advertía que uno de los mayores triunfos del demonio es hacerle creer al alma que ya no es digna de volver, que su dolor es castigo, que su cruz es rechazo, y por eso ella enseñaba a interpretar cada lágrima a la luz del amor. Decía: Dios no permite una sola lágrima inútil si se la ofrecemos con fe. Incluso las penas más agudas pueden transformarse en oración, en ofrenda, en elevación. Pero solo si el alma se libera de la idea del castigo. Otro efecto grave de esta mentalidad es que destruye la confianza filial. El alma ya no se atreve a pedir, a suplicar, a esperar. Vive bajo el peso de una culpa indefinida, como si todo lo malo fuera señal del desagrado de Dios. Y así, la relación con el Padre se convierte en miedo, no en amor. La fe se vuelve mecánica, temerosa, sin alegría. Santa Teresa rompía con esta imagen oscura y decía: Dios es más amigo de dar que nosotros de pedir. Además, cuando se piensa que el sufrimiento es castigo, se pierde el valor de la cruz. El cristianismo deja de ser camino de redención y se convierte en una religión del temor. Pero Jesús no vino a enseñarnos a temer, sino a confiar. Por eso cargó Él mismo con el sufrimiento, para mostrarnos que el dolor, cuando se une al suyo, se convierte en instrumento de gracia. Santa Teresa decía que quien aprende a sufrir con Cristo, aprende a amar de verdad. Esta mentalidad también impide ver el sufrimiento de los santos como camino de gloria. ¿Acaso no sufrieron los apóstoles, los mártires, los grandes místicos? ¿Acaso no fueron probados en el cuerpo y en el alma? Y sin embargo, ¿quién se atrevería a decir que estaban siendo castigados? Al contrario, eran purificados, fortalecidos, configurados con Cristo. Así también, el alma que sufre no está necesariamente en falta. Puede estar siendo preparada para un amor más grande. Santa Teresa tenía una comprensión clara de esto. Por eso no pedía que le quitaran la cruz, sino la gracia para cargarla con paciencia. Sabía que la cruz bien llevada abre puertas que el consuelo no puede abrir, que enseña verdades que los placeres no enseñan,
que purifica lo que la abundancia oculta. Y que lejos de ser señal de condena, puede ser la señal más clara de que Dios aún no ha renunciado al alma. En tiempos como los nuestros, donde todo dolor es sospechoso y toda tristeza es interpretada como fracaso, es urgente recordar esta enseñanza. Dios no es un juez airado que castiga sin medida. Es un Padre que forma, que poda para que demos fruto, que hiere para sanar, que corrige para salvar. Si el alma interpreta bien el sufrimiento, se convierte en oro refinado. Pero si lo interpreta como castigo, cae en la tristeza que apaga la fe. En los próximos minutos abordaremos una idea especialmente extendida en nuestros días: la creencia de que uno puede confesarse directamente con Dios, sin necesidad del sacramento. Santa Teresa advirtió que este error tan común como peligroso priva al alma del remedio más poderoso que dejó Cristo a su Iglesia. Entre los errores más frecuentes del mundo moderno, destaca uno que, aunque parece piadoso, niega uno de los dones más preciosos que Cristo dejó a su Iglesia: el sacramento de la confesión. Yo me confieso directo con Dios, dicen muchos, y con esa frase eliminan el canal visible de gracia que Dios instituyó para sanar el alma herida. Santa Teresa de Jesús fue clara: no basta con pedir perdón en lo secreto, es necesario exponerse a la luz, confesar los pecados de viva voz y recibir el perdón sacramental que solo el sacerdote, en nombre de Cristo, puede otorgar. Este pensamiento, confesarse a solas con Dios, tiene su raíz en una mezcla peligrosa de orgullo, comodidad y autosuficiencia espiritual. A muchos les cuesta arrodillarse ante un confesor, no por humildad, sino por vergüenza, no por amor a Dios, sino por rechazo al juicio humano. Y entonces construyen una espiritualidad sin iglesia, una fe sin sacramentos, una conversión sin heridas. Pero Santa Teresa sabía que sin confesión verdadera no hay limpieza profunda del alma. Ella misma, que era mística, visionaria y santa, buscaba confesores con insistencia. No se fiaba de sus propias experiencias espirituales si no eran iluminadas por la dirección sacerdotal. Decía: por más altos que sean los vuelos del alma, si no se someten a la obediencia de la Iglesia, pueden venir del demonio. Y en cuanto al pecado, nunca dejó de acudir al sacramento. Aunque sentía vergüenza, aunque le costaba, reconocía que solo allí se encontraba con Cristo como médico y juez misericordioso. La confesión no es un trámite, es un encuentro, una medicina, una liberación. Pero para que sea eficaz, debe ser completa, sincera, oral, contrita. El alma que se limita a hablar con Dios en la intimidad puede estar expresando un deseo real de arrepentimiento, pero no está recibiendo el signo sacramental que Cristo instituyó con sus propias palabras. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Creinen 20:23. Esa potestad fue dada a los apóstoles y a sus sucesores, no a cada creyente por cuenta propia. Santa Teresa comprendía que el alma necesita ser humillada para ser purificada. La confesión, al exigir que el pecado sea pronunciado, destruye el orgullo, rompe la máscara, hace visible la herida. Y eso, aunque doloroso, es parte esencial de la curación. Confesarse directo con Dios evita ese proceso. Permite mantener el control. Nadie escucha, nadie confronta, nadie absuelve. Solo el alma consigo misma. Pero el alma, cuando está enferma, no siempre distingue bien. Necesita una voz externa, un guía, un padre. El sacerdote es ese instrumento de Dios. Negar la necesidad de la confesión sacramental también revela una pérdida del sentido objetivo del pecado. Todo queda reducido a lo subjetivo. Yo siento que Dios me perdona. Yo me arrepiento a mi manera. Pero la fe católica no se basa en sentimientos, sino en signos concretos. Y la confesión es uno de ellos.
Un sacramento no es una opción devocional, es una fuente de gracia instituida por Cristo, y rechazarla, aunque no se diga con palabras, es una forma de soberbia espiritual. Santa Teresa insistía en que después de cada caída, la confesión debía ser inmediata, humilde y total. No bastaba con decir en el corazón, Señor, perdóname. Había que ir al sacerdote, desnudarse del alma, pedir perdón sacramental. Solo entonces el alma quedaba en paz. Y más aún, solo entonces volvía a sentir la fuerza para no recaer. Porque la confesión, además de limpiar, fortalece contra futuras tentaciones. Algunos argumentan que pueden hablar con Dios directamente porque Él conoce el corazón. Y eso es verdad. Pero también es verdad que Dios conoce el corazón del enfermo y por eso envió médicos. Si todo fuera directo, Cristo no habría dado a Pedro y a los apóstoles el poder de atar y desatar. No habría dicho, recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis. El perdón divino se canaliza ordinariamente a través de la Iglesia. Así lo quiso Jesús, y Santa Teresa, lejos de ignorarlo por su vida mística, se aferró con más fuerza a esa mediación eclesial. El peligro de este error es que el alma empieza a convencerse de que puede salvarse sin obediencia, sin humildad, sin comunidad. Todo se vuelve privado, íntimo, subjetivo. Y cuando eso ocurre, la conciencia pierde claridad. Ya no hay un criterio externo que la confronte. Ya no hay palabras que desinstalen el autoengaño. Y poco a poco, el alma comienza a justificar lo que antes reconocía como pecado. Este es uno de los síntomas más claros de la demencia espiritual. Santa Teresa enseñaba que el demonio no solo tienta a pecar, sino que también aleja del confesionario, porque sabe que allí se rompen sus cadenas. Una de sus frases más fuertes fue: muchos males comienzan por dejar la confesión. Y agregaba: cuando el alma deja de confesarse, empieza a justificarse, y al justificarse, comienza a endurecerse. El alma endurecida ya no llora, ya no se arrepiente, ya no busca el perdón. Cree que está bien, porque ha reemplazado el sacramento por una charla interior. Además, esta falsa confesión directa con Dios desconecta al alma de la Iglesia. Y un alma sin Iglesia, como vimos, queda expuesta, sin guía, sin defensa. Por eso Santa Teresa suplicaba a sus hijas espirituales que buscaran buenos confesores, que se dejaran iluminar, que no confiaran solo en su oración interior. Ella, que hablaba con Dios, que recibía visiones, que escribía tratados místicos, jamás creyó que eso la eximía del sacramento. Al contrario, cuanto más alta era su experiencia, más necesidad sentía de confesar su miseria. En la confesión, el alma no solo recibe perdón, también recibe dirección, consuelo, luz. Es allí donde Dios, a través del sacerdote, puede decir una palabra que cambie todo. Por eso la Iglesia ha defendido con fuerza este sacramento. Y por eso, todo intento de eliminarlo, relativizarlo o sustituirlo es un atentado contra la medicina que Cristo nos dejó. A continuación, exploraremos la séptima y última idea que adormece la conciencia. Si algo me hace sentir bien, entonces es bueno. Un criterio profundamente engañoso que ha llevado a muchos a justificar su pecado en nombre del placer, la emoción o el bienestar subjetivo. Santa Teresa no lo dudó. El alma que se deja guiar por lo que siente, en lugar de por lo que es verdadero, se pierde. En una época donde el placer ha sido entronizado como criterio moral, esta idea ha calado profundo incluso en almas creyentes. Si algo me hace sentir bien, entonces es bueno. Es una afirmación que no se expresa siempre con palabras, pero que guía muchas decisiones. Es el pensamiento que justifica conductas dudosas, elecciones tibias, incluso pecados, simplemente porque me hacen bien, me alivian, me dan paz. Pero Santa Teresa de Jesús fue categórica. El bien no se mide por lo que se siente, sino por lo que Dios quiere.
El alma que adopta esta idea como criterio entra lentamente en una forma de demencia espiritual. Ya no consulta la voluntad divina, ya no se guía por los mandamientos ni por la enseñanza de la Iglesia. Comienza a regirse por su estado emocional. Si algo la tranquiliza, lo considera bueno. Si algo la incomoda, lo descarta como negativo. Así, la conciencia deja de ser iluminada por la verdad y comienza a ser arrastrada por la comodidad. Lo que da gusto se vuelve ley, y lo que exige sacrificio se convierte en sospechoso. Santa Teresa advertía que esta lógica era propia de almas inexpertas o deformadas por el mundo. Ella decía: no todo lo que agrada al alma viene del cielo. A veces el demonio da contento para impedir que se busque la cruz. El alma que se deja llevar por lo que siente pierde el sentido de la obediencia. Ya no se pregunta si algo es verdadero, bueno y justo, sino simplemente: ¿esto me hace sentir bien? Y con esa pregunta comienza a justificar lo que antes habría rechazado. Uno de los efectos más nocivos de esta mentalidad es la relativización del pecado. Lo que ayer parecía grave, hoy parece tolerable porque se siente bien. Lo que antes era llamado impureza, hoy se llama afecto. Lo que era falta de caridad, hoy se justifica como sinceridad. Todo se ajusta al sentir, pero el sentir humano es inestable, voluble, engañoso. La conciencia que se guía por el placer termina aceptando lo inaceptable. Santa Teresa decía: el alma que busca lo que agrada y no lo que santifica, no está buscando a Dios, sino a sí misma. Este criterio ha causado estragos en la vida moral de muchos. Personas que abandonaron el camino estrecho porque no les resultaba sano emocionalmente. Almas que dejaron la oración porque ya no les producía consuelo. Creyentes que rompieron compromisos porque no se sentían felices. Pero la felicidad, entendida como bienestar subjetivo, nunca ha sido el fin último de la vida cristiana. El fin es la santidad, y esta pasa muchas veces por caminos donde el alma no siente placer, sino desgarro, purificación, lucha. Santa Teresa lo vivió en carne propia. Durante largos periodos de su vida espiritual, no sintió consuelo. Rezaba con sequedad, trabajaba con oposición, sufría enfermedades, enfrentaba incomprensiones y, sin embargo, no dejó de avanzar, porque entendía que el bien no siempre se siente, que hay oraciones áridas que son más valiosas que 1000 lágrimas dulces, que hay actos de obediencia que no agradan, pero que elevan el alma mucho más que cualquier experiencia sensible. El peligro de seguir el placer como guía es que convierte a Dios en un medio, no en un fin. El alma busca a Dios porque quiere sentirse bien, no porque lo ame. Cuando ya no siente, abandona. Y así, la relación con el Señor se vuelve utilitaria, frágil, centrada en uno mismo. Santa Teresa decía: buscad al Dios de los consuelos, no los consuelos de Dios. Es decir, no pongas tu fe en lo que sientes, sino en el Dios que está más allá del sentimiento. Otro efecto devastador de esta mentalidad es que el alma empieza a rechazar todo lo que la incomoda, aunque venga de Dios. Una predicación fuerte, una corrección fraterna, una lectura exigente, una confesión que toca lo profundo, todo eso le parece negativo, pesado, dañino. Pero en realidad son medios de purificación. El alma que busca sentirse bien a toda costa acaba negándose a madurar, y una fe que no madura se marchita. Santa Teresa advertía que muchos comienzan el camino con fervor, pero se detienen cuando desaparece el gusto espiritual. Confunden consuelo con presencia de Dios, y cuando no sienten nada, creen que Dios se fue. Pero Dios no se ausenta. A veces oculta su rostro para que el alma lo busque con más pureza. Y el alma, que ha sido educada en el gusto, no soporta esa pedagogía. Entonces vuelve atrás. Se refugia en prácticas que le devuelvan lo que sentía. Y así pierde el verdadero camino. Además,
esta idea alimenta una espiritualidad selectiva. El alma solo acepta lo que la hace sentir bien. Reza solo si le gusta. Sirve solo si le agrada. Perdona solo si no duele. Obedece solo si está de acuerdo. Así, la voluntad de Dios queda subordinada a los gustos personales. Y cuando eso ocurre, el alma ya no adora a Dios, sino a su propia sensibilidad. Santa Teresa invitaba a buscar la verdad por encima del agrado. Decía: muchas veces lo que no me gusta es lo que más necesito, porque el alma, como el cuerpo, necesita medicina amarga para sanar. No todo lo que sana da gusto, no todo lo que eleva es dulce, y quien quiere crecer debe aceptar lo que no le agrada. La cruz, por ejemplo, no agrada, pero es puerta de resurrección. Esta mentalidad también dificulta la perseverancia. El alma que solo actúa movida por lo que le agrada, no resiste la prueba, deserta en la aridez, abandona en la dificultad, y cuando lo que antes le hacía bien deja de hacerlo, cambia de camino. Pero el bien no se mide por cómo se siente, sino por su fidelidad a la voluntad divina. Santa Teresa enseñaba a permanecer, a ser fiel en lo seco, en lo oscuro, en lo silencioso, porque allí se forja el amor verdadero. El criterio del placer es también el criterio del mundo. Haz lo que te hace feliz, sigue tu corazón, escucha tus emociones. Pero el corazón humano está herido por el pecado, y quien se guía solo por él se pierde. Por eso Santa Teresa insistía: no todo lo que se siente es del alma. Hay gustos que vienen de la carne y otros del demonio. Discernir es clave, y para discernir hay que anteponer la verdad a la emoción. Esta séptima idea cierra el círculo de los errores que causan demencia espiritual, porque resume todos los anteriores. Se confunde la paz con evasión, la fe con autosuficiencia, el amor con estancamiento, la comparación con justificación, el dolor con castigo, la intimidad con autoabsolución, y ahora se confunde el placer con el bien. El alma ya no ve, ya no juzga con claridad, y lo más trágico, ya no escucha la voz del pastor, porque solo sigue la suya. Ahora entraremos en la vida misma de Santa Teresa. Veremos cómo ella, enfrentando estas ideas en sí misma y en los demás, libró una batalla concreta, silenciosa y radical, para no caer en la demencia espiritual y enseñar a otros a salir de ella. Santa Teresa de Jesús no fue solo una mística contemplativa, fue también una luchadora incansable del alma. Sabía que los mayores peligros no estaban fuera, sino dentro, en las ideas dulces que engañan, en los consuelos que paralizan, en los hábitos que disfrazan la tibieza de virtud. Por eso, su vida fue un combate continuo contra las formas sutiles de extravío espiritual que hoy hemos expuesto. No las estudió desde fuera, las padeció en carne propia. Y desde esa experiencia nos dejó no solo advertencias, sino caminos concretos para salir del error. El primer combate de Teresa fue contra la idea de que sentir paz equivale a estar en gracia. Durante años vivió una aparente estabilidad espiritual. Oraba, se confesaba, cumplía. Pero ella misma reconoció que su conciencia estaba adormecida. Decía que sentía una paz falsa, una quietud superficial, que solo fue interrumpida cuando tuvo una experiencia profunda del amor herido de Cristo. Aquella imagen del Señor flagelado, mirándola con dolor, le abrió los ojos. Comprendió que su tranquilidad no venía de Dios, sino de su resistencia a entregarse del todo. A partir de ahí, entendió que la verdadera paz no siempre se siente, pero siempre santifica. Frente a la tentación de vivir una fe sin iglesia, Teresa respondió con obediencia. Aunque tenía visiones, éxtasis, experiencias sobrenaturales, nunca se guió por ellas sin pasar primero por el juicio de la Iglesia. Buscaba confesores sabios, teólogos sólidos, y ponía por escrito sus experiencias para someterlas al discernimiento. A veces era incomprendida,
incluso reprendida, pero nunca se apartó. Afirmaba: más vale errar con la iglesia que acertar sin ella. Su fidelidad no era ciega, era humilde. Sabía que una fe sin raíces eclesiales se convierte en ilusión subjetiva. Ante la frase «Dios me ama tal como soy», Teresa respondió con fuego. No negó nunca ese amor incondicional, pero lo entendía como un amor que transforma. Ella experimentó ese amor como una fuerza irresistible que la sacó de la mediocridad y la empujó a la santidad. Decía: el amor verdadero no permite que el alma se quede quieta. Por eso, cada día luchaba contra sus propias resistencias, contra su comodidad, contra su orgullo. No aceptaba el consuelo que no la transformara. Y por eso enseñaba a sus hijas espirituales a medir el amor por la respuesta, no por la emoción. La comparación con otros también fue una tentación en su camino. Pero Teresa aprendió a mirarse solo a la luz de Cristo. Cuando sentía satisfacción por no ser como otras, se corregía con fuerza. Decía: no me comparo con nadie, porque el único modelo es Jesús. Y en sus comunidades prohibía los juicios, los chismes, las comparaciones. Enseñaba que el alma que se justifica mirando los defectos ajenos ha dejado de mirar su propia pobreza y, por tanto, se vuelve ciega a la acción de Dios. Ella misma se consideraba la peor de sus hermanas y así permanecía abierta a la gracia. El sufrimiento, lejos de ser interpretado como castigo, fue para Teresa una escuela. Enfermedades, persecuciones, incomprensiones, todo lo ofrecía con fe, no porque no doliera, sino porque sabía que el dolor unido a Cristo purifica el alma como nada más. No preguntaba, pues, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué quieres de mí, Señor, en esta cruz? Incluso en los momentos más oscuros, no dudaba del amor de Dios. Por eso escribía: sufrir o morir. No como un grito desesperado, sino como expresión de quien sabe que en el sufrimiento ofrecido se forja la unión con el amado. La confesión era para ella un acto sagrado. Nunca pensó que bastaba con hablar con Dios en silencio. Aunque tenía un trato íntimo con el Señor, buscaba constantemente el perdón sacramental. Incluso en los pequeños defectos, quería humillarse ante el confesor, desnudarse del alma, recibir la absolución. Sabía que el demonio teme al confesionario más que a muchas oraciones. Decía: el alma que deja la confesión comienza a apagarse. Por eso insistía en la importancia de confesores sabios, fieles a la doctrina, que supieran corregir con caridad, pero sin indulgencia fácil. Para ella, la confesión era la medicina del alma enferma. Y finalmente, el criterio del placer fue uno de sus enemigos más persistentes. Teresa no siempre sintió gozo en la oración. Hubo épocas de sequedad, de oscuridad, de aridez total. Pero no abandonó. Sabía que la fidelidad no se mide por lo que se siente, sino por lo que se elige. Por eso repetía: aunque no sienta nada, sé que estás ahí. Y en los momentos de mayor desolación, renovaba su entrega, porque comprendía que el alma que solo busca consuelos nunca llega al corazón de Dios. Solo quien persevera en el silencio, en la noche, en la ausencia aparente, encuentra la luz verdadera. Además de luchar en sí misma, Teresa combatió estos errores en sus fundaciones. Formaba a sus monjas con firmeza, les enseñaba a examinar sus pensamientos, a desconfiar de los consuelos fáciles, a abrazar la obediencia y la penitencia. No toleraba espiritualidades vagas, ni misticismo sin doctrina. Decía que una monja sin verdad era más peligrosa que un demonio disfrazado de ángel. Y así formó comunidades que no solo oraban, sino que discernían, obedecían, se purificaban. No buscaba perfección inmediata, pero sí vigilancia continua. Es importante entender que Teresa no luchaba por perfeccionismo. No quería almas rígidas, sino almas verdaderas. Su guerra no era contra la debilidad humana, sino contra la mentira espiritual.
Sabía que Dios perdona cualquier pecado, pero no puede sanar el alma que se autoengaña y no quiere ver. Por eso, su combate fue contra la ceguera, la tibieza, la falsa paz. Y su mayor arma fue la verdad, dicha con humildad, escrita con fuego, vivida con coherencia. Santa Teresa no escribió desde la teoría. Todo lo que enseñó lo vivió. Luchó contra las mismas ideas que hoy siguen confundiendo a millones. No lo hizo con gritos ni condenas, sino con claridad, con ternura, con firmeza. Por eso su palabra sigue viva, porque no señala con el dedo, sino que extiende la mano. No humilla, sino que despierta. No condena, sino que llama. Y quien escucha su voz con el corazón abierto puede comenzar el camino de retorno. En el próximo bloque veremos precisamente ese camino. Cómo recuperar el discernimiento perdido, cómo salir de la confusión, cómo sanar la conciencia. Porque el alma que reconoce su extravío ya ha dado el primer paso hacia la luz. Después de identificar los 7 errores que Santa Teresa denunció como semillas de extravío espiritual, surge la pregunta decisiva: ¿cómo volver a la luz? ¿Cómo recuperar el discernimiento perdido, la sensibilidad del alma, la claridad interior que alguna vez se tuvo? Santa Teresa de Jesús no se limitó a advertir el peligro. También trazó el camino de retorno. Y ese camino comienza por un acto radical de sinceridad. El examen interior hecho a la luz de Dios, no del propio juicio. El primer paso es detenerse, salir del ruido, apartarse de la constante justificación interior y permitir que la verdad entre sin filtros. Teresa enseñaba que muchas almas viven agitadas no porque hagan mucho, sino porque nunca se detienen a mirar su estado real. Están ocupadas, incluso en cosas espirituales, pero evitan la mirada penetrante del espíritu. Por eso recomendaba ejercicios de recogimiento, cerrar los ojos, silenciar los sentidos, entrar en el corazón y allí suplicar: Señor, muéstrame cómo me ves tú. Este examen no puede ser superficial, no basta con repasar acciones, hay que examinar intenciones, criterios, hábitos mentales. Preguntarse: ¿me guía la verdad o el agrado? ¿Busco realmente agradar a Dios o a mí mismo? ¿Estoy creciendo en caridad o en autosuficiencia? ¿Obedezco o acomodo la fe a mi forma de pensar? Solo un examen así, iluminado por la oración y la palabra, comienza a desmantelar las estructuras internas del autoengaño. Pero el examen no basta si no va acompañado de humildad. Santa Teresa insistía en que la humildad es la verdad, y que sin ella el alma puede ver sus errores, pero justificarlos o desanimarse. La humildad no es lamento pasivo, es reconocimiento activo de la propia miseria y decisión firme de dejarse corregir. Es decir, Señor, me he equivocado, no te he puesto en el centro, he seguido mis emociones, mis criterios, mis gustos. Perdóname, enséñame de nuevo. Esta humildad se manifiesta concretamente en la confesión sacramental. Es allí donde el alma no solo reconoce, sino que entrega su desorden interior a la misericordia. Santa Teresa decía que no hay mayor signo de sinceridad que una confesión bien hecha, porque para confesarse bien hace falta coraje, verdad, abandono. Y solo cuando el alma pasa por esa humillación libre, empieza realmente a sanar. El demonio lo sabe y por eso hace todo lo posible para alejar de ese sacramento, pero quien lo abraza con fe encuentra allí la medicina más eficaz. Luego viene la vigilancia. Teresa sabía que, una vez abierta la luz, el enemigo no se retira sin dar batalla. Por eso, insistía en la necesidad de estar atentos, de no confiar en las sensaciones, de probar los espíritus, de confrontar cada idea con la verdad del Evangelio. La vigilancia no es ansiedad, sino lucidez espiritual. Es preguntarse cada día: ¿esto que pienso viene de Dios o de mi ego? ¿Esta paz es fruto de la obediencia o de la evasión? ¿Este consuelo me lleva a amar más o a quedarme igual?
La vigilancia también se concreta en el uso de los medios que Dios ha dado: oración constante, lectura espiritual, examen diario, dirección espiritual si es posible. Santa Teresa decía que el alma que se sabe débil y se cuida avanza más que aquella que se cree fuerte y se descuida. La vigilancia no es un estado de tensión, sino de atención amorosa, como el centinela que espera la aurora, como el siervo que cuida la lámpara para cuando llegue el Señor. Otro punto clave es la apertura a la corrección. El alma que quiere sanar debe estar dispuesta a ser corregida por Dios, por su palabra, por la Iglesia, por un hermano o una hermana que ve con claridad. Muchas veces, la señal de que el alma empieza a despertar es que ya no se molesta cuando la corrigen, sino que lo agradece. Teresa decía: bienaventurada el alma que recibe la corrección como caricia del cielo, porque quien ama la verdad la busca incluso cuando duele. Además, Santa Teresa recomendaba no hacer este camino en soledad. Aunque la vida espiritual es personal, no es individualista. El alma necesita apoyo, espejo, comunidad. Necesita ver en otros lo que no ve en sí misma. Por eso fundaba comunidades donde se vivía en verdad, sin máscaras, sin frases vacías. Enseñaba que la fraternidad auténtica es uno de los mayores antídotos contra el autoengaño, porque el otro me recuerda quién soy, me muestra dónde estoy y me anima a seguir caminando. El retorno también exige perseverancia. Teresa advertía que muchos comienzan con fervor pero se cansan. El demonio ofrece consuelos falsos para que el alma vuelva a dormirse. Pero quien quiere salir de la demencia espiritual debe resistir esos cantos de sirena. A veces no sentirá nada, a veces tropezará, a veces tendrá la tentación de volver a las ideas cómodas, pero si persevera en la verdad, llegará a la libertad. Santa Teresa aseguraba: Dios no se deja ganar en generosidad. Si tú vuelves con sinceridad, Él hace nueva tu alma. Finalmente, hay un signo claro de que el alma está saliendo del engaño: el renacer del deseo de amar a Dios por encima de todo. Cuando ese deseo vuelve, aunque débil, aunque tembloroso, es señal de que el alma ha despertado. Y si se alimenta con oración, con sacramentos, con renuncias pequeñas, ese deseo se convierte en fuego. Un fuego que purifica, que ilumina, que guía. Un fuego que no necesita sensaciones, porque se alimenta de verdad. Santa Teresa no propone un camino mágico, no ofrece recetas fáciles, pero sí asegura que todo alma que desea volver puede hacerlo, que ningún extravío es definitivo si hay humildad, que ninguna ceguera es irreversible si se pide luz, que ninguna tibieza es eterna si se suplica ardor. Lo único que Dios no puede sanar es lo que el alma no quiere reconocer. Por eso su llamado es claro: despierta, alma dormida, el tiempo es breve, la verdad te espera. Este bloque ha mostrado el camino. En el siguiente y último, descubriremos cuál es la señal más clara de que un alma ha entrado en demencia espiritual y cómo Dios, aún entonces, puede hacer un milagro si el alma se deja tocar. Hay un momento en la vida espiritual en que el alma deja de sentir, no por sequedad, sino por ceguera. Ya no distingue entre el bien y el mal, ya no escucha las advertencias, ya no reconoce la voz de Dios. Ese es el signo más peligroso de la demencia espiritual, cuando el alma cree que todo está bien y ya no tiene deseo de cambiar. Santa Teresa de Jesús temía más este estado que cualquier tentación abierta. Decía que el alma que ha perdido el dolor por su distancia con Dios está en verdadero peligro de condenarse, no por maldad, sino por indiferencia, no por odio, sino por tibieza. El alma anestesiada camina sonriendo hacia el abismo, convencida de que el amor de Dios cubrirá todo. Y olvida que ese amor también es fuego, verdad, exigencia. Pero aún hay esperanza. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada advertencia, si algo en tu interior ha sido tocado,
entonces no estás perdido. El solo hecho de inquietarte ya es señal de que el Espíritu está obrando en ti. A Dios le basta un suspiro sincero para comenzar la obra de sanación. Y no importa cuán dormida haya estado tu alma, ni cuántas veces hayas repetido las frases que hoy fueron desmentidas. Si hoy reconoces que has caminado en sombra, el Señor puede devolverte la luz. Despertar no es fácil, requiere verdad, silencio, humildad, pero es el único camino. La conciencia debe volver a dolerse, la voluntad debe volver a rendirse y el corazón debe volver a amar. No se trata de sentir más, sino de vivir mejor, de vivir en la verdad, de vivir en gracia. Santa Teresa no escribió para los perfectos, escribió para quienes están luchando, para quienes han caído y no saben cómo levantarse, para quienes repiten frases bonitas sin darse cuenta de que se han desviado, para ti que hoy escuchas. Y por eso su voz sigue resonando 5 siglos después. Despierta, alma dormida. Mira que no hay más vida que esta para merecer. Dios no quiere tu miedo, quiere tu sí. No busca tu perfección, sino tu sinceridad. Hoy puede ser el día en que empieces a ver con claridad. No vuelvas atrás. No tapes lo que el Señor ha destapado. No justifiques lo que ya has reconocido como error. Camina hacia la luz. Vuelve a la oración. Busca confesión. Retoma la Eucaristía. Abandónate en la verdad. Y si este mensaje ha tocado tu alma, que el Señor te bendiga, te despierte y te lleve de la mano a vivir en la luz de su verdad. Gracias por permanecer hasta el final. Suscríbete si anhelas vivir en gracia y escucha también los demás mensajes que hemos preparado para ti. Santa Teresa interceda por ti y que el Espíritu Santo te conceda lucidez, humildad y fuego. Amén.